Bueno, les pregunto porque me quedé con la idea de que había quedado uno pendiente, pero no sé, ustedes coméntenme. Vimos un último ejercicio que ya no alcanzó a resolverlo así por completo, pero sí hizo ¿cómo se llaman? Las reducciones, sí nos explicó y al final el resultado era de ¿Un un micro? microfaradio. Ah, ok. Bueno, entonces, miren, ¿desde cuál sería? A ver. Es un problema en el que tenemos 9 capacitores, ¿no? Teníamos así los 9 capacitores. Y aquí teníamos otros 3. Entonces, aquí estaban los 9 capacitores. Sería C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9. Recuerdo que del C1 al C7 valían 3 microfaradios, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, C8 y C9 valían 2. Entonces, teníamos aquí, pues en todos 3 teníamos 3 micros, luego aquí 3 micros, 3 microfaradios, y aquí 3 microfaradios. Con esos valores de capacitancia, pues ya habíamos encontrado la capacitancia total. La, el primer, la primera reducción la hicimos con estos 3. Entonces, el circuito equivalente del circuito original, pues quedaría como igual con nuestro C1. El C2 queda igual, pero aquí queda el C8. Y acá abajo quedaría el C7. El C7. Y el C6, habíamos quedado que, bueno, queda igual con el C9, pero ya en estos extremos, pues estos 3 es como si los tuviésemos así enseguida, ¿verdad? Como si los dibujáramos así. C3, C4 y C5. Entonces, todos están en serie. Y bueno, esa capacitancia serie nos queda en esta última, en esta última parte. Y después, bueno, sería la capacitancia serie 1. Después de ese circuito, pues tenemos ahora el paralelo de estos dos. El paralelo de estos dos, y es más, vamos a ir colocándole de una vez los valores. CS1 dijimos que era un microfaradio, ¿verdad? Este es 2 microfaradios. Entonces, el paralelo pues nos va a quedar de nuevo 3 microfaradios. Entonces nos quedaría C1, después aquí el C8 también, el C7, quedamos con que sería el C2, el C9 quedaría igual, el C9, y aquí está el C6,
Y bueno, el paralelo pues nos queda, a ver, no, nos quedaría aquí el C paralelo, ya nos quedaría aquí, perdón, si no quedaría igual que el anterior, ¿verdad? Aquí nos quedaría el paralelo, y este era el primer paralelo. Entonces este sería el C paralelo 1, que volvemos a repetir, es la suma de los dos, nos quedan 3 microfaradios. Y de nuevo, estos 3 quedan en serie, lo que nos lleva ahora al circuito de C1, aquí el C8 y acá el C7. Pero en estos extremos nos va a quedar precisamente esa serie. Entonces, el serie 2 mencionábamos que era igual a un microfaradio. Un microfaradio por los valores que se van repitiendo, ¿verdad? De tal manera que, pues ya aquí en la parte, al realizar este paralelo, ahora el paralelo, pues nos va a quedar el circuito con una capacitancia C1, aquí un C7, y aquí nos va a quedar el segundo paralelo, es decir, aquí nos va a quedar un C paralelo 2, de tal manera que así nos quedaría el circuito. Y ya de ahí nos quedan en serie los 3, de tal manera que pues ahora nos quedaría nuestra capacitancia total, aquí voltaje total. No recuerdo de cuánto voltaje les había comentado que íbamos a tener en la fuente o aplicarle aquí. Aquí fueron 90 volts o 900. Ustedes No, digan 90. 90 volts, ¿así? Sí. Ok, bueno, entonces fíjense. Aquí no puse el valor del paralelo, pero era 3 microfaradios, y al final también nos queda como 3, como 3 microfaradios, de tal manera que la capacitancia total nos quedaba 1 microfaradio. Bueno, pero ahora miren aquí en este circuito, en el total, los 90 volts, finalmente ven una capacitancia total, aunque están todos esos capacitores, de 1 microfaradio. De tal manera que, pues ahora vamos a encontrar una carga total. Recuerden que una vez que tenemos la capacitancia total, pues encontramos la carga total. Y la carga total, pues es igual a C total por B total. Por lo tanto, aquí en este caso, pues nos quedaría 1 microfaradio, que sería 1 por 10 a la menos 6, por 90, y esto nos va a dar 90 por 10 a la menos 6 coulombs. Vamos a manejar así la potencia para que la vayamos utilizando en los demás cálculos, y esa potencia pues se va a ir eliminando con la potencia de los capacitores, que es 10 a la menos 6, porque son microfaradios. Pero bueno, ya tendríamos esa carga total. Ahora la carga total la pasamos a este circuito y vemos que es un circuito en serie. Entonces, si nos encontramos con un circuito en serie,
pues lo que vamos a igualar es la carga, de tal manera que la carga total se ve que es igual a la carga 1, e igual a la carga del paralelo 2, e igual a la carga 7. Ven cómo tenemos esa igualación. Recuerden, si igualamos carga, calculamos voltaje. Con esta carga de 1, del paralelo 2 y del capacitor 7, vamos a encontrar el voltaje del capacitor 1, del paralelo 2 y del 7. Son iguales los valores, entonces los 90 volts se van a repartir en partes iguales, es decir, van a ser 30 volts, 30 volts y 30 volts. Esto por la siguiente razón, miren, B1 quedaría como Q1 sobre C1, el B paralelo 2 igual Q paralelo 2 sobre el C paralelo 2, y el voltaje 7, Q7 sobre C7. Entonces, considero la carga total, que es igual a la carga 1, y es 90 por 10 a la menos 6. C1 es de 3 microfaradios, que está aquí indicado también, y sería 3 por 10 a la menos 6. Por eso les digo que aquí pues ya vemos que 90 entre 3 pues nos darían 30 volts. De igual forma, para los otros dos valores sería 90 por 10 a la menos 6, entre 3 por 10 a la menos 6 son 20 volts, y acá también sería 90 por 10 a la menos 6, entre 3 por 10 a la menos 6, pues también nos quedan 30 volts. Bien, aquí el voltaje que no se refiere a un solo capacitor es el B paralelo 2. Entonces, ese es el que vamos a igualar, porque ahora al pasar de este circuito a pues vemos que aquí entra la carga total, y al llegar a este punto se va a dividir en una carga que va a ser la capacitancia, la carga del capacitor 8, y acá va a ser la carga del capacitor serie 2. Entonces, este sería la carga serie 2 y esta sería la carga 8. Al llegar a este otro punto se vuelven a sumar y sale la suma de Q8 más QS2, que va a ser la carga total. Pero entonces, como voy a igualar este voltaje, pues es porque al pasar de este circuito, estos puntos son igual que estos puntos. Entonces, aquí en el capacitor 8 tengo 30 volts, pero también en el capacitor serie 2 voy a tener 30 volts. Entonces, eso es lo que voy a igualar. Vamos a igualar el voltaje. Bien, para esto, pues sí necesito ya borrar estas operaciones. Ustedes me dicen si ya las puedo borrar para encontrar esas dos cargas. ¿Sí ya las puedo borrar, muchachos? Sí, ya. ¿Ya? Sí, profesor. Ok. Entonces, miren, aquí estoy mal, miren. Esto en lugar de 20 son 30, es que me equivoqué. Y es precisamente en el voltaje paralelo 2. Tenía 20, pero son 30 porque como aquí son 90 volts y los valores de capacitancia son iguales, 3, 3, 3. Entonces, por eso nos queda 30 volts, 30 y 30. Ah, bueno, es que eso también se me estaba pasando, ¿verdad? Si sumamos estos, pues nos van a dar los 90 volts que están presentes aquí. Los 90 volts. ¿Sí?
Entonces, vamos a igualar el voltaje del paralelo 2, que es el de este capacitor. Bien, entonces, igualando el voltaje del paralelo 2, el voltaje del paralelo 2 es igual, al pasar a este circuito, es igual al voltaje del capacitor 8 e igual al voltaje de serie 2, porque están en paralelo. Cuando están en paralelo, el voltaje es el mismo, pero la carga se va a repartir. Y cuando están en serie, la carga es la misma, pero el voltaje se reparte, como en el paso anterior. Bien, la carga 8 pues va a ser igual a la capacitancia 8 por el voltaje 8. Y la carga serie 2, igual, capacitancia serie 2 por el voltaje serie 2. Aquí la capacitancia 8 es de 2 microfaradios. El valor, pues lo ponemos 2 por 10 a la menos 6. Y el voltaje, pues es este voltaje de 30 volts. Y la capacitancia serie 2 es de 1 microfaradio. Entonces esto es 1 por 10 a la menos 6 por 30. También le voy a poner otra vez 20. Sería por 30 volts. Estos valores pues, nos van a dar lo siguiente. Aquí nos daría 60 por 10 a la menos 6 y serían coulombs. Y el de abajo nos va a dar un valor de 30, es decir, 1 por 10 a la menos 6 por 30, pues serían 30 por 10 a la menos 6. Entonces vean cómo si sumamos estos valores, finalmente pues nos queda 90 por 10 a la menos 6, que es la carga total. Esta carga total es de 90 por 10 a la menos 6. Aquí entra 90 por 10 a la menos 6. Por Q8 se viene 60 por 10 a la menos 6 coulombs, o 60 microcoulombs, si lo quieren ver así. Y por acá, el serie 2 son 30 por 10 a la menos 6. Ahora vamos a pasar de este circuito a este circuito. Entonces vemos que nos encontramos con un circuito en serie. Y ese circuito en serie pues es el equivalente, más bien la capacitancia serie 2 es el equivalente de C12 paralelo 1 y de C6. Entonces, como nos encontramos con un serie, pues vamos a igualar también la carga serie 2. Si igualo la carga serie 2, pues voy a encontrar los voltajes. Entonces voy a hacer la igualación. Mi carga serie 2 es igual a la carga de... Bueno, vamos a indicarla aquí, para que la veamos. Aquí viene la carga total. Al llegar a este punto se viene una carga que pasa a través de C8 y la vamos a llamar Q8, que es esta, la de 60. Y por acá se viene la carga la serie 2, que pasa a través de C6, de C2, del C paralelo 1 y el C6. Entonces, la carga serie 2, pues es igual precisamente a la carga 2, e igual a la carga del paralelo 1, e igual a la carga del capacitor 6. Vean como si ya tenemos esa igualación, pues entonces ahora voy a encontrar el voltaje de esos
capacitores. Antes de que indiquemos las operaciones, podemos ir deduciéndolas. Miren, aquí en la capacitancia total son 90 volts. Aquí tenemos 90 volts. Al pasar a este circuito se dividen en 30 volts en C1, 30 en el C paralelo 2, 30 en el C7. Cuando pasamos a este circuito, C1 sigue conservando 30 volts, C7 30 volts, pero estos dos capacitores, el C8, también tiene 30 volts. Esos 30 volts también los tiene la capacitancia serie 2. Entonces, si pasamos aquí, hay 30 volts en C8, pero también los 30 volts afectan a los tres capacitores que están en serie. Entonces, si tenemos 30 volts aquí, es como si tuviéramos una fuente ahí, se van a repartir los 30 en 10, 10 y 10. A la hora de sumarlos, pues nos deben de dar los 30 que están presentes aquí. Entonces, sustituimos los valores y decimos que el voltaje B2, pues es la carga 2 sobre la capacitancia 2. El voltaje paralelo 1 sería la carga paralelo 1 sobre C paralelo 1. Me faltaría indicar el voltaje 6, pero si ahorita lo indicamos. Vamos a sustituir valores aquí. El valor de la carga 2 es el de la serie 2, que es de 30. Entonces es 30 por 10 a la menos 6 coulombs sobre C2, que es de 3 microfaradios, es de 3 microfaradios, entonces es 3 por 10 a la menos 6. Vean cómo esto sería 10 volts. Después la carga del paralelo 1 también es igual a la carga del serie, por lo tanto tenemos 30 por 10 a la menos 6. Y ese paralelo 1, aquí está, es de 3 microfaradios, entonces también es de 3 por 10 a la menos 6, por lo tanto son 10 volts. Bien, nos falta el voltaje del capacitor 6. Para indicar ese voltaje, pues lo voy a borrar esta igualación. Y aquí voy a colocar el voltaje 6. Bien, voy a colocar aquí estos valores de carga. Q8, la carga Q8 es de 60 por 10 a la menos 6. Bueno, este sería 60 por 10 a la menos 6. Y aquí voy a, esta sería la de Q8. La del capacitor 8. Y en serie es 30 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, este es Q8 y este es QS2. Bueno, entonces, voy a borrarlas ahora ya que las tengo ahí. Sí las puedo borrar ya desde aquí del voltaje paralelo 2. Estas dos. Sí, ok. Entonces, miren. Sí, gracias. Entonces, si igualamos ese voltaje, no, ya tenemos que encontrar el voltaje B6. El voltaje B6, pues es la carga 6 sobre la capacitancia 6. Pero, pues es la misma carga de 30 por 10 a la menos 6. Y la capacitancia 6 es de 3 microfaradios. Entonces, igual tenemos 10 volts. La suma de esos tres, ¿verdad? Pues nos dan los 30 volts que tenemos presentes en
estos puntos. Aquí hay 30 volts para el C8 y 10, 10 y 10 para los otros capacitores que están en serie. Ahora de ese paso de reducción, pues nos vamos a pasar a este circuito. Vean cómo aquí entraría 90 por 10 a la menos 6 y es la carga total. Llega aquí en este punto y se viene la carga por acá, la carga Q8, que es la de 60 por 10 a la menos 6. El resto, que es de 30, se pasa por acá. Esa es la QS2. Pero al llegar aquí, esos 30 por 10 a la menos 6 se van a dividir en la carga del capacitor 9 y la carga del serie 1. La suma de esas dos nos debe dar la carga serie 2. Se suman aquí y va a salir la misma carga serie 2. Es decir, que la carga serie 2 es igual para C2 y para C6, que es lo que estamos aquí indicando. Pero vean cómo aquí, ahora vamos a igualar el voltaje del paralelo 1, que va a ser el mismo para el capacitor C9 y para el capacitor serie 1. Entonces voy a igualar este voltaje. Y si igualo el voltaje, pues voy a encontrar las tres cargas. Digo, las dos cargas, la Q9 y la QS1. Puedo borrar ya esta parte. ¿Sí? Sí, profesor. Gracias. Entonces, quedamos que vamos a igualar el voltaje del paralelo 1. El voltaje del paralelo 1 es igual al voltaje de capacitor 9 e igual al voltaje del serie 1. Por lo tanto, con esa igualación, pues vamos a encontrar los valores de B1, digo de B9, no, de Q9, que sería igual a C9 por el voltaje 9. La capacitancia 9 es de 2 microfaradios, sería 2 por 10 a la menos 6 por 10 volts, ya que el voltaje paralelo 1 era de 10 volts. Bueno, ahora la carga serie 1, pues sería CS1 por BS1. La capacitancia serie 1 es de 1 microfaradio, por lo tanto esto es 1 por 10 a la menos 6 por 10. De tal manera que, pues en este caso nos quedan 20 por 10 a la menos 6 coulombs, y aquí son 10. 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, miren, por aquí entran 90 por 10 a la menos 6 o 90 microcoulombs. Por acá se vienen 60 y por acá se vienen 30. Luego aquí estos 30 se dividen en 20 por 10 a la menos 6 y 10 por 10 a la menos 6 para el S1. De tal manera que sucede lo mismo en el circuito original. Nos venimos para acá y aquí viene la carga total, que es de 90 por 10 a la menos 6. Aquí se divide, aquí se vienen 60 por 10 a la menos 6, de la carga 8, y por acá se vienen 30 por 10 a la menos 6. Entonces llega a este punto y la carga 9 es de 20 por 10 a la menos 6, y por acá se vienen 10 por 10 a la menos 6.
Entonces, esta carga serie 1 es igual para esos tres. Por lo tanto, ahora lo que vamos a igualar, pues es precisamente esta carga S1. Bueno, aquí, si sumo estos, pues me va a dar 30 por 10 a la menos 6 coulombs, que es lo que entra. Por acá se vienen 20 y por acá se vienen 10. Bueno, entonces, con la igualación tendríamos QS1 sería igual a la carga del capacitor 3, e igual a la carga del capacitor 4, e igual a la carga del capacitor 5. Entonces, aquí igualé voltaje, encontré carga. Ahora estoy igualando carga, pues voy a encontrar los voltajes. ¿De cuánto sería ese voltaje para C3, C4 y C5? ¿De cuánto sería? Si aquí tenemos 10, ¿cuánto sería para cada uno de estos? Si en el C9 tenemos 10. Bueno, miren, lo podemos ver el voltaje así. Ahorita lo vamos a calcular porque ya tenemos el valor de la carga. Y ese voltaje va a ser de 3.33, porque miren, el voltaje lo podemos ir deduciendo de la siguiente manera. Ya sea desde este circuito o desde estos pasos de reducción. Pero vamos a considerar desde aquí el voltaje. Son 90 volts. Aquí son 30, 30 y 30. En el C paralelo 2 hay 30. Entonces, esos 30 son para Q8 y para el CS2. Hay 30 volts. Entonces, aquí en el C8 hay 30 volts. Pero esos 30 volts se reparten ahora en 10, 10 y 10 para estos tres capacitores. 10 volts. Y luego nos pasamos por acá. Y aquí esos 10 volts están presentes aquí, pero también están presentes en el serie 1. Entonces, estos dos puntos son los mismos que estos dos puntos. Hay 10. Entonces, si hay 10 volts, esos 10 volts se van a repartir en 3.33, 3.33 y 3.33, porque la suma pues, nos daría 10. De esa manera se repartiría el voltaje. Entonces, vamos a calcular esos voltajes. ¿Ya puedo borrar la parte de arriba, muchachos, para hacer esas operaciones? Bueno, para indicarlas, porque pues ahorita las vamos deduciendo. ¿Sí puedo borrar esta parte? Sí, profesor. Ok, gracias. Bueno, entonces tenemos aquí, bueno, ya borré la QS1, pero es de 10, ¿verdad? 10 por 10 a la menos 6. Entonces, con esta igualación, es más, la voy a dejar acá arriba. QS1 fue igual a Q3, igual a Q4, igual a Q5. Y bueno, esa carga era de 10 microcoulombs o de 10 por 10 a la menos, a la menos 6. Entonces, el voltaje B3 nos quedaría Q3 sobre C3, y esto sería 10 por 10 a la menos 6 sobre 3 por 10 a la menos 6, porque valen 3 microfaradios. El voltaje 4 igual, Q4 sobre C4, sería 10 por 10 a la menos 6, sobre 3 por 10 a la menos 6. Bien, vamos a indicar ya nada más el voltaje B5, que sería Q5 sobre C5.
Entonces sería también 10 por 10 a la menos 6 sobre 3 por 10 a la menos 6. Vean cómo aquí, pues, efectivamente nos va a dar lo que les había comentado, son 3.33 volts y 3.33 volts, 3.33 volts, y la suma de esos voltajes, pues, nos va a dar aproximadamente los 10 volts que están presentes aquí. Entonces, vamos a volver a repetir la distribución del voltaje. Ahora lo voy a hacer aquí en este circuito. Miren, aquí tenemos 90 volts. En C1 tenemos 30, en C7 30. Aquí son 30. Esos 30 se dividen en 10 aquí, 10 en C6 y 10 aquí en estos dos puntos. Y esos 10 se dividen en 3.3, 3.3 y 3.3. Así es como se va dividiendo el voltaje. Es decir, una manera de también de expresarlo sería que aquí el capacitor C3, C4 y C5 ven estos 10 volts que están aquí. Pero esos 10 volts pues fueron de acá del paralelo que venía de este paso de reducción. Pues así es como se divide la carga y el voltaje. Entonces, eso sería con el voltaje, pero con la carga pues es lo mismo. Aquí son 90 por 10 a la menos 6 como carga total. Por acá se vienen 60 por 10 a la menos 6, acá siguen 30 por 10 a la menos 6, se dividen en 20 por 10 a la menos 6 y por acá se vienen 10 por 10 a la menos 6 que ocupamos para el 3. Entonces aquí se vienen 10 y acá vienen 20, se juntan y salen 30 por 10 a la menos 6. Estos 30 por 10 a la menos 6 con estos 60 de Q8 se unen en este punto y salen otra vez los 90 por 10 a la menos 6, que es la carga total. Bien, así nos queda repartida la carga. Entonces, pues nos falta realizar la tabla de resultados. Para eso, pues necesito borrar estas últimas operaciones que indicamos para colocar la carga y el voltaje de cada capacitor. Ustedes me indican cuándo la podemos, cuándo podemos borrar. Bien. ¿Sí ya podemos borrar estas operaciones? Sí, ya, profesor. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, ahora vamos a indicar los valores de carga y de voltaje en cada capacitor. Bien. Vamos a tener la carga. Bueno, primeramente vamos a decir que es la tabla de resultados. Tabla de resultados. Y vamos a tener la carga en coulombs y el voltaje en volts. Sería C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y mi capacitor C9. Bueno, en cuanto a la carga, C1 es la carga total, es de 90 por 10 a la menos 6. Para C2, dijimos que por acá se vienen 60 y por acá se van 30 microcoulombs.
Entonces sería 30 por 10 a la menos 6 cognomes. Y para C3, pues aquí se dividen en 20 y acá sigue 10. Entonces, para C3 son 10 microcognomes, son 10 por 10 a la menos 6. Lo mismo para C4 y C5 que están en serie. 10 por 10 a la menos 6. 10 por 10 a la menos 6. Para C6, que es pues son 20 y 10, son 30, de aquí salen 30, entonces para C6 son 30 por 10 a la menos 6. Por aquí vienen 60 y 30, pues nos queda para C7, nos queda la carga total, que es de 90. 90 por 10 a la menos 6. Entonces el C8 dijimos que es de 60 por 10 a la menos 6 y el del C9 son 20 por 10 a la menos 6. Ahora del voltaje para C1 son 30 volts para C1. Para C2 aquí hay 30, aquí hay 30, aquí hay 30. Entonces se dividen en 10 y acá en 10. Entonces, acá son 10 volts. Para C3, C4 y C5, aquí esos 10 que están aquí se dividen en 3.3. Para los 3.33 y acá también 3.33. Para C5. En CC, aquí son 10. Aquí son 10, entonces C6 también son 10 volts. Serían 10 volts. Para C7 son 30 volts. Son 30 volts. Para C8 hay 30. Eso del C7 son 30 y aquí del C8 serían 30. Entonces serían 30 volts para C8. Ya me equivoqué, ¿verdad? A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nos falta uno nada más. Y para el C9 son 10. A ver, entonces aquí son 10. Para C9, para C8 son 30. Para C1, C2, C3, C4, 5, C6, C7, C8 y C9. Ok, entonces aquí va C1, C2, C3, C4, C5. Ok, en el C6, aquí me equivoqué. En el C6, no, sí está bien, son 10 volts. En el C7, aquí, este va para acá. Este es de 30, ahora sí. El C8, C7 es de 30. C8 es de 30 y C9 es de 10. Así queda la tabla. De verdad tenía yo un 30 de volts de más. Así nos quedaría la tabla de resultados, muchachos. Bien, entonces pues ya depende de la configuración de nuestro circuito, pues es como se va a ir repartiendo la carga y el voltaje. Bien, vamos a ver algo sobre dieléctricos y después consideramos la carga, más bien la energía que puede almacenar un capacitor. Bien, puedo borrar ya pues prácticamente todo el pizarrón. Sí, profesor.
¿Sí? Ok. Entonces vamos a considerar ahora algo sobre dieléctricos. Y primeramente vamos a hacer un ejercicio de una capacitancia de placas paralelas sin dieléctrico. Entonces, el ejercicio nos daría, bueno, sería el siguiente. Sería encontrar la capacitancia de un capacitor de láminas paralelas con un área de 30 centímetros cuadrados y una distancia de separación de 5 milímetros. En este caso, pues tenemos los siguientes datos. Los datos que tenemos son el área que son 30 centímetros cuadrados. Esto es igual a 30 por 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces nos queda 30 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y la distancia es de 5 milímetros. Esto es 5 por 10 a la menos 3 metros. Los datos que estamos obteniendo en el problema en realidad nos representan un capacitor que tiene sus dos láminas. Tiene sus dos láminas. Y bueno, pues cada una va a tener un área determinada. Y entre ellas va a ser voy a colocar aquí la distancia de separación. Esa sería la distancia. Pero cada una pues va a tener un área mayúscula, que es esta. Bien, la forma en que nosotros vamos a convertir los centímetros cuadrados a metros cuadrados es la siguiente, miren. Si yo tengo un centímetro, esto indica 1 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, si yo elevo al cuadrado esta cantidad, aquí también voy a elevar al cuadrado. Y esto nos queda así. Un centímetro cuadrado es 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, esto es para los centímetros. Pero si tuviéramos un milímetro, sería 1 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, un milímetro elevado al cuadrado sería 1 por 10 a la menos 3 metros elevado al cuadrado, de tal manera que un milímetro cuadrado es 1 por 10 a la menos 6 metros
cuadrados. Entonces, por eso aquí estoy haciendo esa conversión. En realidad, pues la conversión pues nos quedaría, la voy a indicar acá arriba, pero pues nos da el mismo resultado, es decir, tendríamos 30 centímetros cuadrados y lo multiplicaríamos por aquí 1 centímetro cuadrado, que equivale a 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, que es lo mismo que tenemos acá. Entonces, así obtenemos los metros cuadrados. Ahora, estoy utilizando esos datos porque la capacitancia que vamos a ocupar es la capacitancia sin dieléctrico para láminas paralelas, que es igual, bueno, esto es para los milímetros, vamos a considerar aquí la capacitancia, que es igual a epsilon 0 por el área sobre la distancia. Entonces, ya tendríamos los datos de área y de distancia, y epsilon 0 pues es una constante. De tal manera que la capacitancia pues nos queda como 8.9 por 10 a la menos 12 por el área que son 30 por 10 a la menos 4 sobre la distancia que son 5 por 10 a la menos 3. Bien, miren, epsilon 0 tiene unidades denominadas coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Pues el área está dada en metros cuadrados y la distancia en metros. Al hacer ese análisis de unidades, aunque no lo estamos colocando aquí, pues nos van a dar las unidades básicas de faradios. Es decir, que las unidades que vamos a obtener aquí directamente son faradios. Entonces, ese sería pues el aspecto de las unidades. Hay que realizar la operación para ver cuánto nos da. A ver, vamos a realizar esa operación. Nos daría 8.9 40 a la menos 2. $5.34 por 10 a la menos 12. ¿Sí es lo que nos da, muchachos? Sí, profesor. Por 10 a la menos 12. Aquí serían faradios. Pero incluso podríamos decir que es 5.34 picofaradios por la potencia. Entonces, las dos formas de expresar el resultado es correcto. Bien, esa sería la capacitancia sin dieléctrico. Pero ahora vamos a, si quieren podemos colocar el mismo ejercicio, pero ahora vamos a indicar que en medio va a existir un dieléctrico. Para ver la diferencia de capacitancias. Vamos a dejar los mismos datos del problema anterior, solo que ahora pues vamos a agregarle aquí al enunciado que entre las láminas
A ver, sería la distancia de separación de 5 milímetros. Voy a colocar esto. Entre las láminas se encuentra vamos a considerar, por ejemplo, pues lo más suave sería por ejemplo, vamos a considerar el papel, que es el más usual. Papel como dieléctrico. Entonces, voy a colocar los datos. Ya habíamos dicho que aquí los datos serían los mismos para el área. El área ya lo hicimos en la anterior. Es de 30 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y la distancia es de 5 milímetros, 5 por 10 a la menos 2 metros. Pero aquí interviene la constante dieléctrica del papel. La constante dieléctrica del papel es híjole, no recuerdo si les di 3.5, porque lo tomé de un libro, pero no sé. A ver, chéquenle en sus apuntes donde tienen la tabla de coeficientes dieléctricos, en donde está el material y la constante K. Es de 3.5. Es de 3.5, entonces sería 3.5. Vean cómo aquí, entonces ahora la capacitancia se ve afectada por ese factor. Porque ahora pues tenemos un capacitor que tiene sus láminas, vamos a dibujar así sus láminas, ¿verdad? Pero en esta parte pues tendríamos las terminales del capacitor, pero aquí en medio entre las láminas va a existir ese dieléctrico que es el papel. Ese sería el papel como dieléctrico. Entonces la capacitancia se ve afectada en un factor K. Ahora la capacitancia es K epsilon 0 por el área sobre la distancia. Por lo tanto, aquí pues nos quedaría la capacitancia. La capacitancia pues ahora se va a ver afectada. Voy a dejar el otro resultado. Vamos a ver en cuánto influye. En realidad, esta capacitancia pues se tendría que multiplicar por 3.5, porque es un factor, es decir, la capacitancia va a ser mayor. Entonces aquí lo vamos a indicar completo, sería 3.5 de la constante K por 8.9 por 10 a la menos 12. El epsilon 0 tiene un valor de 8.85 y pues tiene muchas cifras. Entonces yo aquí le estoy redondeando a 8.9 por 10 a la menos 12. Ahora el área, pues el área es de 30, que sería 30 por 10 a la menos 4. Y la distancia, pues es la misma. No sería por 10 a la menos 3, ¿verdad? Sí, está bien así. Entonces,
Eso va a aumentar el valor que tenemos de 5.34 por 3.5. Pero vamos a hacer toda la operación completa. A ver, sería 3.5 por 1.869 por 10 a la menos 12, no a la menos 11. 1.869 por 10 a la menos 11 radios. ¿Sí estoy correcto? Sí, profesor. A ver, vamos. Ok, ahora se supone que la diferencia entre este valor y nada más es el factor K, que es el del coeficiente. Hay que multiplicar de 5.34 por 10 a la menos 12. Por 3.5. Y nos da lo mismo. ¿Ok? Entonces, vean cómo el coeficiente dieléctrico es en realidad un factor que aumenta la capacitancia para el mismo capacitor de las mismas dimensiones. ¿Cómo lo pasaríamos a picofaradios? ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría como, aquí sería el punto decimal, lo recorreríamos así 11. Entonces, para que lo recorramos 12 sería 0. No, sería 18, ¿no? A la menos. Sí, sería 0.186.9 por 10 a la menos 12 picofaradios. ¿Así? ¿O es al revés, muchachos? Me parece que es al revés, profesor. Sí, ¿verdad? Es al revés. Entonces, sí, porque para acá sería a la potencia positiva, ¿verdad? Y hacia acá quedaría hacia la potencia negativa. Entonces, sí, son 18. Bueno, entonces, y es lógico, ¿no? Porque el otro valía 5 picofaradios, ¿verdad? Bueno, 5 y fracción. Entonces, al multiplicar por 3.5, nos queda 18.69 picofaradios. Bueno, pues esa sería la diferencia entre la capacitancia sin dieléctrico y la capacitancia con dieléctrico. Ahora, ya puedo borrar el enunciado del problema para ver qué pasa con un capacitor con dieléctrico en cuanto a al campo eléctrico. ¿Sí puedo borrar? Sí, profesor. Ok, entonces ya lo borramos.
Y vamos a considerar lo que son los dieléctricos. En sí, cuando tenemos un dieléctrico que es de cualquier material, tendríamos un dieléctrico de esta forma, y se supone que aquí están bien las placas, pero aquí vamos a decir que tenemos un dieléctrico sin campo eléctrico. Cuando tenemos esta situación del dieléctrico como sin campo eléctrico, aquí en el dieléctrico los autores dibujan una representación que le llaman molécula dipolar. La molécula dipolar tiene en un extremo un signo negativo y en el otro un signo positivo, es decir, un extremo es más negativo que el otro, o también un extremo es más positivo respecto al otro. Cualquier sustancia o dieléctrico lo consideran con esta teoría de moléculas dipolares. Por lo tanto, pues aquí se representan esas moléculas dipolares, pero pues estarían en desorden, quedarían de esta manera. Entonces así, aproximadamente así es como dibujarían las moléculas dipolares. Y bueno, pues aquí tendríamos un signo menos, un signo más, menos más, aquí más menos, menos más, menos más, aquí más menos, y aquí pues menos más, por ejemplo. Entonces así es como como vamos a representar un dieléctrico al que no se le aplica un campo eléctrico. Pero si nosotros le aplicamos un campo eléctrico, pues ahora vamos a tener un dieléctrico en el que vamos a tener las moléculas dipolares orientadas. Voy a dibujar aquí las moléculas dipolares orientadas de esta forma. Entonces lo que sucede es que aquí vamos a colocar una polaridad positiva o la placa positiva y acá la negativa. Y entonces las líneas de fuerza del campo eléctrico van de esta forma, de más hacia menos. Esto sería el campo eléctrico. Entonces aquí decimos que es nuestro dieléctrico con campo eléctrico. Debido a que se polarizan así o se alinean así las moléculas dipolares, aquí tenemos un signo menos y un más, aquí un menos y aquí un más, aquí un menos y aquí un más, aquí menos más, menos más, menos más, menos más y menos más. Así nos quedaría esa orientación. Entonces a esto se le llama
polarización. Polarización. Esa polarización es el grado de alineación de las moléculas dipolares con la dirección del campo o con el campo. Entonces, a eso se le llama polarización. Y la polarización está dada como la susceptibilidad eléctrica por el campo eléctrico. Entonces, esto es la polarización. El grado de polarización o el grado de alineamiento de estas moléculas con la dirección del campo, pues va a depender también de la intensidad del campo eléctrico. Pero, pues teóricamente tenemos así la alineación completa. Bien, entonces, esta letra griega como X es la susceptibilidad eléctrica. Vamos a indicarlo. Puedo borrar ya esta parte para poner qué es lo que significa X y E. Esto. Sí puedo borrar ya esta figura. Ok, gracias. Entonces, decimos que X es la susceptibilidad eléctrica. En este caso del material o del dieléctrico. Entonces, dependiendo del dieléctrico, vean cómo pues las constantes dieléctricas o la constante K de los diferentes materiales, pues varía. Entonces, pues de eso va a depender la susceptibilidad eléctrica. Y pues E es el campo eléctrico, vamos a mencionarlo así. Bueno, pues ahora dentro del capacitor, ahí está el dieléctrico sin las placas, pero ahora vamos a dibujar el capacitor con las placas. Entonces, sería el capacitor de láminas paralelas con dieléctrico. Bueno, el capacitor con dieléctrico, pues ahora tendríamos nuestras láminas. Las vamos a considerar de esta forma. Y necesariamente vamos a colocar pues una placa negativa y una placa positiva. Y entre las placas más bien, vamos a tener precisamente nuestro dieléctrico. Entonces, lo que sucede aquí, de acuerdo a esta polarización, es de que vamos a tener orientados aquí las moléculas dipolares, aquí un menos y un más, aquí un menos y un más, menos más, menos más, menos más, menos más. Cada par de signos pues nos indicarían las moléculas. Entonces,
la polaridad que tenemos aquí en el dieléctrico, aquí es menos y aquí es más. El campo eléctrico que sale de las láminas es este campo eléctrico. Sale de la positiva y se dirige a la negativa. Entonces, el campo eléctrico que va en este sentido se le llama el campo eléctrico subíndice B y se llama campo eléctrico verdadero. Pero aquí interviene otro campo eléctrico que es el que se presenta en el dieléctrico, que va en sentido contrario al campo eléctrico verdadero. Este campo eléctrico es el campo eléctrico de polarización o también un campo eléctrico inducido, así se llama. Se le llama inducido porque pues tenemos una carga inducida en el dieléctrico. Entonces, esta carga es va a ser una carga, una carga QB, y esta carga del dieléctrico es una carga de polarización igual a una carga inducida. Entonces, el término de polarización o de inducción, pues son equivalentes. Ya puedo borrar la figura y la definición de polarización, muchachos. ¿Sí? ¿Sí ya puedo borrar? Sí, profesor. Sí, gracias. Entonces, ya tenemos esas condiciones. Fíjense, aquí vamos a considerar que EB es el campo verdadero o el campo real en el que nos dan las placas. Tenemos también una QB, pues es la carga real o la carga verdadera que se coloca en las placas. Carga en las placas. Y después tenemos el campo eléctrico inducido. Bueno, vamos a poner primero la carga QI, la carga inducida o de inducción, no, de inducida más bien. Y la Q subíndice P es la carga de polarización. La carga de polarización. Entonces, el campo eléctrico I es el campo inducido. El campo inducido. Y esto es igual al campo de polarización. Entonces, es indistinto llamar campo inducido o campo de polarización. Vean cómo aquí en realidad pues si nos vamos como podríamos decir, profundizando en los temas, pues van surgiendo más análisis de qué es lo que pasa eléctricamente en el capacitor. Pero bueno, lo que vamos a considerar es que el campo eléctrico total o el campo eléctrico resultante es igual al campo eléctrico verdadero menos el campo eléctrico inducido. Ahora, el campo eléctrico de dos láminas, pues
va a ser simplemente la fórmula de la distribución de carga sobre epsilon cero. Cuando vimos el campo eléctrico de una lámina, era sigma sobre 2 epsilon cero. No lo dedujimos, pero sí la mencionamos. Pero cuando es de las dos láminas, es sigma sobre epsilon cero. Entonces, fíjense que, por ejemplo, E sub índice B sería la distribución de carga verdadera sobre epsilon cero. Y de igual forma, pues el campo eléctrico inducido o de polarización sería la distribución de carga inducida sobre epsilon cero. Entonces ahí tendríamos esa fórmula. Aquí intervendrían estos dos campos eléctricos. Y antes de colocarlos aquí, pues la distribución de carga verdadera sería igual a la carga verdadera sobre el área, y la distribución de carga inducida sería la carga inducida sobre el área. Así nos quedaría. Pero bueno, aquí siguiendo esas fórmulas sería distribución de carga verdadera sobre epsilon cero menos la distribución de carga inducida sobre epsilon cero, y esto me da 1 sobre epsilon cero que multiplica sigma b menos sigma i. Entonces, si el capacitor no tiene dieléctrico, pues nada más tenemos sigma b sobre epsilon c. Pero si el capacitor tiene dieléctrico, entonces es sigma b menos sigma i sobre epsilon c. Bueno, eso sería nuestro dieléctrico. Pero vamos a considerar el almacenamiento de energía en un capacitor, porque de dieléctrico pues sí tenemos pues más fórmulas si nos seguimos analizando este capacitor, pero vamos a dejar nosotros ahí lo de los dieléctricos. Entonces vamos a pasar a lo que es la energía en un capacitor, la energía almacenada. Pues para eso sí necesito borrar el pizarrón, muchachos, para que ya veamos esa fórmula. Bueno, más bien son 3 fórmulas para la energía almacenada. Entonces les pregunto, ¿ya puedo borrar el pizarrón? Sí, profesor. Sí. Ok, entonces. En un capacitor. Bueno, la energía en un capacitor pues va a ser el trabajo que nosotros requerimos para pasar la carga de una lámina a la otra. Eso es lo que nos va a representar la energía, y la podemos
identificar con la letra W. Bien. Entonces, si mencionamos el trabajo, mencionamos necesariamente la energía. La energía potencial la dimos como la carga por el voltaje. ¿Recuerdan eso? Ya que el voltaje lo dimos como la energía potencial sobre la carga. Bueno, entonces el trabajo aquí para pasar esa carga, pues sería la carga por el voltaje también. Entonces, si tenemos una diferencial de W igual a la carga por diferencial de B, para quitar esa no, es al revés, miren, es el voltaje por diferencial de Q. Sí, es diferencial de Q porque nos va a quedar una Q cuadrada. Entonces, si nosotros tenemos la capacitancia, y la capacitancia es si la capacitancia es la carga sobre el voltaje, entonces nuestra carga, la carga es igual, no, sería el voltaje, porque vamos a colocar el voltaje. El voltaje sería la carga sobre la capacitancia. Por lo tanto, tendríamos, pues ahí sustituyendo ese valor, pues tendríamos el voltaje igual a la carga sobre la capacitancia por diferencial de Q. Y esto nos quedaría 1 sobre C por Q diferencial de Q. Entonces, vamos a decir que si integrando, tendríamos la integral de diferencial de W sería igual a la integral de vamos a sacar de una vez la capacitancia y sería de Q por diferencial de Q. Ven como aquí entonces pues nos quedaría la capacitancia 1 sobre C, que ya nos quedaría W, y 1 sobre C que multiplica a la carga al cuadrado sobre 2. Entonces tendríamos así nuestra fórmula. De tal manera que, pues entonces, la energía almacenada, quedaría de la siguiente manera. Voy a borrar esto del voltaje, la energía nos quedaría como
un medio de la carga al cuadrado sobre la capacitancia. Y efectivamente, pues ya esto nos daría la energía. La energía almacenada en el capacitor. Depende que como se refiere al trabajo para pasar la carga de una lámina a la otra, entonces las unidades que va a tener la energía van a ser joules. Pero ahora vamos a considerar igual la fórmula de la capacitancia. Si la capacitancia es la carga sobre el voltaje, entonces podemos considerar pues la carga. La carga es igual a C por B. Entonces, el trabajo sería un medio de Q cuadrada sobre C, sería igual a un medio de C cuadrada por B cuadrada sobre C. Vean cómo aquí entonces el trabajo quedaría como un medio de C por B cuadrada. Entonces, esa sería otra forma de encontrar la energía, la otra expresión para encontrar la energía. Pero de ahí mismo, si la carga es C por B, entonces aquí W sería un medio de C por B por B. Entonces quedaría como un medio de la carga por el voltaje. Sí, sería un medio y aquí sería un medio. Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos ya la tabla de resultados con la carga y el voltaje, para encontrar la energía, pues simplemente vamos a multiplicarlos y dividirlos entre 2 para poder encontrar la energía almacenada en cada capacitor. Entonces, también nos pueden pedir eso de la energía. Bien, muchachos, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues sería la clase del día de hoy. Terminamos con la energía almacenada en un capacitor. Les voy a pasar lista. Bueno, vamos a pasar lista. Sería Alvarado Salazar Alejandra. Presente, profesor. Gracias. José Misael